Buenas tardes a todos, a todas las mujeres hermosas que hoy nos están acompañando y hombres que por supuesto son parte de esta comunidad, que es una comunidad, bueno, de pensamiento crítico, ¿no? Que son todos los seguidores del filósofo Jonathan Ramos, que la verdad que está haciendo una labor impecable, con apertura de mente y de espíritu, en tiempos donde las mentes están cauterizadas, ¿no? Hay mucha cauterización mental, y la verdad que es un desafío para nosotros mantener este espíritu crítico en un panorama donde hay mucho desierto y hay un 90% prácticamente de inficción comunicacional en todos los ámbitos donde nos movemos, y pensar distinto es resultar marcado, ¿no? De hecho, estamos haciendo este programa desde un canal alternativo porque justamente la censura está al orden del día, así que esto es un poco respuesta a todo eso. Bueno, después Elizabeth también nos puede compartir su experiencia de la censura permanente, así que en ese sentido somos coherentes con lo que defendemos, por algo será que nos quieren acallar. Así que bueno, bienvenidos en esta tarde preciosa desde aquí, desde Argentina, saludarlos a todos los que se están conectando de todas partes del mundo, y quiero dar una bienvenida muy especial a estas mujeres que la verdad que están llevando una tarea titánica, levantando una voz diferente, una voz distinta. Quiero presentarlas a cada una de ustedes como se merecen. Bueno, en primer lugar tenemos a Marta Rodríguez. Bueno, la verdad que Marta viene llevando una labor encomiable en todo el ámbito social. Marta, les comento que ella es pastora, es fundadora del movimiento Mujeres de Fe para una Nación Diferente, hace parte del equipo Iniciativa Integridad y es coordinadora del Centro Nacional de Oración, creadora del Pañuelo Celeste y referente en el movimiento Pro Vida. Así que estamos hablando de una luchadora constante, de un movimiento que justamente en nuestro país nació hace tiempo, pero de alguna manera vive todavía latiendo, bueno, en la vía pública, en cada rincón de nuestro país. En segundo lugar, tenemos bueno, justamente a la doctora Elizabeth Márquez. Ella es abogada, es escritora, es presidente de Convive Argentina, y bueno, ella fue la que concilió todo en el marco de lo que es Naciones Unidas el aspecto de lo que es la vida y la verdad. Así que un trabajo también muy interesante. También se mueve mucho en el ámbito político, se especializó en promoción y protección de derechos humanos en diplomatura internacional. Así que bueno, hoy tenemos para deleitarnos una arista social también y una arista jurídica, en un campo que nosotras como mujeres consideramos que todavía no se cerró, y tiene que ver con la batalla por defender la vida, ¿no? Y estamos hablando, bueno, la doctora Márquez nos hablará de eso, que estamos hablando de un derecho de primera generación, ¿no? El derecho a la vida, que si nosotros nos refugiamos en la Constitución de 1853-1860, es uno de los primeros derechos que justamente hacen parte de la cosmovisión de aquella constituyente que se reunió, de lo que fue justamente nuestra Carta Magna, y habla del espíritu de dignidad con lo cual no solamente se acoge a todo ser argentino, sino a todo inmigrante que quiere habitar el suelo argentino, y el derecho a la vida es fundamental para constituir una sociedad también con valores y con principios. Así que bueno, yo les propongo a que esto sea bien interactivo y arranquemos, si les parece, un poquito con el aspecto legal. ¿Y por qué el aspecto legal? Porque pareciera el aspecto más rígido, pero es el aspecto que a nosotros nos protege como seres humanos, ¿no? Porque cuando uno tiene un marco jurídico, sabe hacer valer los derechos, ¿no? Entonces es fundamental entender por qué hablamos de una perspectiva de proteger el derecho a la vida y por qué el aborto colisiona justamente con este derecho. Así que bueno, es todo tuyo el micrófono, doctora Márquez, para que nos hables un poquito del tema. Muchas gracias. Primero, no me dejen omitir que estoy muy agradecida que me hayan invitado, no solo por el cariño que le tengo a Marta y el ejemplo que significa Marta como mujer, como luchadora, y cómo prácticamente ella va llevando a la gente hacia la verdad. Y esas mujeres que van hacia la verdad desde todos los ámbitos, porque bien sabemos que Marta es pastora evangelista, yo soy católica, y sin embargo es como que ella sabe hermanarse con todo el mundo. Gretel, no tengo el gusto de conocerte antes de ahora, te agradezco y por supuesto sigo muy atentamente tu carrera, y bueno, yo creo que siempre que hagamos las cosas con dignidad y con verdad, no importa en dónde estemos, ni políticamente, ni un montón de cosas, sino que tenemos que juntar esas uniones, esa fuerza de la mujer para adelante. Así que bueno, les agradezco, en serio, es muy emocionante realmente estar con ustedes.
Tema jurídico, por supuesto que es un tema sumamente importante en lo que hace a que cualquier persona que entra en un debate de este tema, que como sabemos está de moda desde el 2018, debatir la vida del niño por nacer, si bien tengo el orgullo de decir que yo fui la que escribió esa famosa frase, la vida no se debate, la vida se defiende. Y lo digo porque en ese momento a mí me llamaba mucho la atención que la gente debatiera la vida. Era algo verdaderamente insólito debatir algo tan claramente apreciable por todos los sentidos, dentro y fuera de la panza, ¿no es cierto? Entonces, me gusta también darle a la gente en general, cuando hablo, darle algunas herramientas jurídicas, porque me dicen, doctora, yo estoy a favor de la vida y en contra del aborto, pero no sé cómo decirlo después de la Constitución. Entonces, también quisiera que esto sea un poquito algo ameno para toda esa gente que son defensores, pero acérrimos del niño por nacer, pero que no tienen a veces las herramientas para poder mantener, no un diálogo, sino también para poder tener un diálogo con alguien y explicarles por qué la Constitución Nacional Argentina es provida. Esto lo vengo diciendo hace un par de años también. La Constitución Nacional definitivamente es provida, como vos dijiste antes, Gretel, es una tradición ya que viene arraigada con nuestra historia, no es algo que vino, viste, cayó de un árbol, sino que nuestra Argentina fue siempre provida, por supuesto, la Constitución también. En especial tenemos un montón de normas dentro del plexo normativo, algunas de orden interno y otras de orden internacional, que después voy a explicar un poquito en términos muy sencillos, porque no me gusta tampoco aburrir, que todas estas normas internacionales también forman parte de nuestro sistema y por lo tanto tenemos que respetarlas y deberían ser respetadas. Por ejemplo, tenemos el artículo de la Constitución, el artículo 75, que tiene un montón de normas, pero tiene, por ejemplo, el artículo 75, inciso 23, que habla de un dictado de un régimen de seguridad social especial que tenga que ver con ¿qué? Con el amparo del embarazo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la Constitución habla de amparar el embarazo, significa que hay algo, porque si no, no tenés que amparar nada. Si no hay un ser humano, no hay nada, ningún bien jurídico, en este sentido, protegible, para que la Constitución diga esto. Después, por ejemplo, tenemos el artículo 16, que habla de, como sabemos, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es más ni menos que eso, es que todos los habitantes gozamos de todos los derechos de la misma forma. No hay un principio por el cual algunos argentinos podamos tener unos derechos y otros no. Y esto, por supuesto, en ningún momento acá dice que los niños por nacer o los bebés en la panza no sean personas. No dice en ningún lado que no gozan de ningún derecho. Por supuesto, hay algunas normas que son lógicas, que ahora voy a explicar, que no tienen ninguna contradicción con esto que venimos diciendo, pero que hasta acá tenemos que hay plena igualdad entre personas nacidas y no nacidas. Como dije antes, también el artículo 75, inciso 22, incorporó un montón de convenios internacionales a los que Argentina había suscrito. Estos convenios son muy importantes porque a partir del año 94, con la reforma constitucional, todos estos convenios pasan a formar parte de nuestro sistema jurídico. Siempre como yo explico, para que la gente sepa, ¿se acuerdan cuando estudiamos en la escuela? La famosa pirámide, ¿no es cierto?, de que el señor estaba arriba de todo, la Constitución, como yo digo, iluminando todo el sistema, irradiando todos sus principios, o sea, toda la legislación. Bueno, pues en el año 94 Argentina incorpora todos esos convenios en ese lugar de preeminencia. Allí arriba, todos los convenios es como que empiezan a también a traer todos esos principios internacionales a nuestro fuero interno, a nuestro fuero nacional. Entonces, empezamos a analizar estos convenios y nos damos cuenta que, por supuesto, Argentina conteste, ¿no es cierto?, con su tradición, como venía diciendo, que es provida, todos los convenios que ha firmado Argentina son provida también. No hay ninguno en la cual Argentina, esto es importante decirlo, porque siempre hablamos de los convenios que son a favor de la vida, pero también tenemos que decir que Argentina no tiene convenios firmados donde antes de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la votación en Argentina, hubiera algún convenio donde se habilitaba
el aborto. No existía tal cosa a nivel internacional por parte de Argentina haberlo firmado. Por ejemplo, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos dice, por ejemplo, en su artículo 1, que persona es todo ser humano. Directo. Artículo 4, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y este derecho estará protegido por ley a partir del momento de la concepción. Señores, esto es, por supuesto, ni más ni menos que una tajante, pero absoluta declaración de que dentro del vientre materno hay un ser humano y que ese ser humano merece toda la protección. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 6, pues, por ejemplo, prohíbe aplicar la pena de muerte a mujeres en caso de gravidez. Fíjense ustedes que evidentemente si están protegiendo específicamente a la mujer embarazada, esto significa que el bien tutelado es la vida de ese niño por nacer que está en el vientre de esa madre. Como sabemos, a partir del fallo FAL en Argentina hubo toda una discusión muy grande donde, por supuesto, como pasa lamentablemente en muchos casos, tratan de ir cambiando el sentido de las normas, tratan de ir eliminando cosas muy coherentes que después pasan a no serlo. El fallo FAL, en definitiva, produjo lo que yo creo es lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Porque prácticamente la ley que tenemos hoy es la hija o la nieta del fallo FAL. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ahí, donde se introducen estas primeras causales, extendiendo la interpretación del famoso artículo 86 del Código Penal, que era solo aplicable a determinados casos, que eran mujeres violadas, ¿no es cierto?, que se les decía las mujeres idiotas, con problemas de mentes. Bueno, esto el fallo FAL lo extendió de una manera tal que en realidad, como sabemos en Argentina, durante el 2018 y 2019, prácticamente hemos tenido abortos a través del fallo FAL exclusivamente, sin estar regulada la ley, ni tampoco votada. Entonces, esto quiere decir que la ley actual vino un poco simplemente a regularizar, entre comillas, esa situación de hecho que ya estaba ocurriendo a partir del año 2018, donde el fallo FAL recobra una enorme fuerza, como yo digo, estuvo dormido, y en el 2018 despertaron al gigante otra vez, o al maligno, y bueno, y así es que hoy estamos con esta ley inconstitucional que también, por supuesto, a pesar de que la dictaron, no han modificado todas las normas que se le oponen. Por ejemplo, el artículo 14 de la ley 24.901, que establece que madre y niño tienen garantizados desde el momento de la concepción controles, prevenciones para su adecuado desarrollo. En realidad, si ahora nadie quiere reconocer la personalidad jurídica, o bueno, condicionada, pero personalidad jurídica al fin del niño por nacer, esta norma es como que no tendría ningún sentido. El artículo, por ejemplo, 9 de la ley 27.714, también de asignaciones familiares, la asignación prenatal es el pago de una suma a la asignación por hijo que se abona desde el momento de la concepción. Entonces, claramente tenemos leyes que están reconociendo la vida desde la concepción misma y tenemos la ley que sabemos todos se votó, que claramente no la está reconociendo. Ahí, Elizabeth, lo que quiero agregar, que es muy interesante, lo que estás mencionando, porque sin duda esta sanción colisiona literalmente con todo nuestro sistema normativo. Ya de plano es totalmente inconstitucional y como bien abriste vos el debate hablando sobre la jerarquía constitucional que adquieren los tratados internacionales, obviamente que está la línea constitucionalista y la internacionalista, aquellos que sostienen que tienen jerarquía constitucional y otros que tienen jerarquía supraconstitucional. Más allá de una u otra visión, estamos hablando de, digamos que Argentina suscribe estas convenciones internacionales, con lo cual es parte del derecho interno. Pero fíjense lo que dice con la reforma el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 19. Fíjense, porque no para eso barramos el artículo 19, dice: comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. O sea, digo, vamos a derogar el Código Civil, ¿no? Entonces está todo puesto. Y después hay otro artículo interesante dentro de lo que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 26.000,
61 del año 2005, el artículo 27C dice: le da lugar al abogado del niño para intervenir ante los casos para que pueda defenderse, aun cuando el niño no haya nacido. O sea, existe una garantía en lo que es procedimientos judiciales y administrativos, que es una garantía de mínimo procedimiento, donde aún el por nacer está avalado, ¿no? Bueno, Elizabeth, ¿vos cómo ves esta visión? ¿Cómo se fíjate algo, por supuesto, fíjate una cosa. El artículo 20 del Código Civil, además de que el 19 es contundente, que es desde la concepción, el 20 contempla el plazo de duración del embarazo. O sea, el plazo de duración en el cual un ser humano se gesta en el vientre materno, y habla de 300 días. Entonces, explícame vos cómo el Código Civil dice que un ser humano tarda 300 días en gestarse, y por otro lado, una ley desconoce totalmente, por lo menos en forma absoluta, hasta la semana 14. Como sabemos, hasta la semana 14 directamente el niño por nacer es totalmente desconocido, ¿sí? No hay, digamos, no hay un solo rasgo en esa ley que se le reconozca mínimamente un derecho hasta la semana 14, por lo menos por la forma irrestricta en que la madre puede tomar esa vida, ¿no es cierto? No sé qué opinan ustedes. Exactamente. Aparte, a ver, ahí también Marta puede aportar. Fíjense que en los Estados Unidos se lo cataloga como si fuera un conjunto de células, cuando en realidad ya hay vida desde el embrión. Porque, a ver, lo que se discute es cuándo aparece la vida. Ahora también desde el aspecto, desde la fe, que ahí Marta nos va a alumbrar un poquito. ¿Qué es lo que dice, digamos, de acuerdo a la fe? Porque esto, podemos nosotros como seres humanos, Marta, por ahí nos preguntamos, estaría bueno este debate. Uno puede decir a partir de qué semana hay vida, o sea, ¿cuándo hay vida? ¿Desde cuándo hay vida? Bueno, una de las cosas que se dice, por ejemplo, ¿no? de los axiomas, por así decirlo, cuando se diagnostica que una persona murió, cuando dejó de latir el corazón. ¿Cuándo empieza a latir un corazón? Entonces, esto que decía también Elizabeth recién, del tema de lo irrestricto, por ahí, Elizabeth, si podés explicar un poquito, porque por ahí hay gente que nos está escuchando y no entiende qué quiere decir irrestricto, pero cuando los que conocemos un poquito decimos, esto es una locura, explicarnos un poquito qué quiere decir irrestricto. Claro, yo, para ser muy clara, y muy simple, muy sencilla. Marta sabe que a mí me gusta siempre ser muy, me gusta hablar para los que somos gente sencilla, me gusta hablarle a la gente común, digamos, porque los abogados, viste, nos metemos en los artículos y nadie entiende nada. ¿Sabes qué? Hasta la semana 14 la ley contempla que la mamá, y le voy a decir bien fuerte mamá, aunque duela, es la mamá, puede acceder a una aborto, no una suspensión, a un aborto. A un aborto, exacto. A un aborto directamente, no una suspensión como la ley trata de engañarnos, ¿no? Con esas palabras que después hablaremos de los eufemismos, a simple pedido. O sea, una mujer va, pide y se hace el aborto. Esto quiere decir que ni siquiera la ley le está pidiendo invocar una causal para requerir eso, que obviamente yo creo que no tendría derecho a requerirlo en ninguna circunstancia, pero la ley fue mucho más allá. La ley, en muchas legislaciones, solamente se aceptan con determinadas causales muy, muy estrictas. Bueno, acá ni siquiera eso. Acá han dejado directamente la vida del niño por nacer a disposición de su madre, bajo un acto absolutamente voluntario y arbitrario de su madre, donde no hay ninguna causal para alegarlo, simplemente... Elizabeth, esto, ¿qué es una causal para la vecina de la esquina? Claro, las causales son esas excusas, digamos, para decirlo de una forma sencilla, que algunas legislaciones, incluso Argentina también tiene causales, te exigen para poder acceder a hacerte un aborto. Por ejemplo, el típico caso que nosotros conocíamos ya desde la legislación anterior del Código Penal, que era el caso de violación, o sea, el caso que una mujer había sido violada, podía solicitar en determinadas circunstancias el hacerse un aborto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Estas causales, por supuesto que cumplían y cumplen, creo, dada el marco
como está dado ahora la situación, de limitar los derechos en favor del niño por nacer, por más que... Claro, Yo sé que suena duro decirlo de esta manera porque uno está mirando como... yo porque si miro del lado negativo, creo que las causales eran muy importantes a nivel limitativo, por supuesto, no es lo que yo defiendo. Claro, pero yo ahora defiendo, con este tema de lo irrestricto es directamente que no hay... Claro, eso es muy fuerte, ¿no? Que creo que es algo que también la población en general tiene que saberlo. Si lo saben, claro. ¿Entendés? Porque lo que pasa es que justamente como hay un discurso, como hay un relato de la mujer que es pobre, de la mujer que fue violada, de la mujer, y hay todo un relato, es como que se convence a la opinión pública para ponerse en determinada posición, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, cada estado, tiene que trabajar con políticas públicas que se enfoquen desde otro lado, que se enfoquen del lado de la prevención, que se enfoquen del lado de la educación, que se enfoquen, no que se enfoquen desde usar el aborto como un anticonceptivo, porque la verdad que eso, desde lo más popular, te diría, que es lo que está pasando, ¿no es cierto? Porque un adolescente se le está, haciendo una bajada, suponete con el tema de tener relaciones sexuales, un adolescente, una bajada que tiene que ver con su deseo, o sea, toda esta terminología que se está usando, todo este manejo del lenguaje, entonces si vos lo deseás, y claro, como tenés el misoprostol al alcance de tu mano, como tenés la ley del aborto, ¿no? Que como decía Elizabeth, no le decimos nosotros, digamos, los que estamos militando a favor de las dos vidas, no decimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, decimos la ley del aborto. Entonces, en cierta manera, todo esto se ha transformado como un anticonceptivo. Y si vamos a algo más profundo y más profundo y más profundo, todo esto, y Gretel lo sabe explicar de una manera más en sí, que tiene que ver con todo lo que es el control poblacional y con todo lo que es el crecimiento demográfico. Entonces, es mucho más fácil decir, bueno, tomate una pastilla, que invertir en trabajo, invertir en educación, invertir en prevención. Entonces, se toma el atajo, decir, bueno, listo, lo más fácil, abortar. Y se toma de una manera tan, yo no sé si los que nos están escuchando, por ejemplo, el ex ministro que nosotros tuvimos acá en Argentina, el doctor Ginés García Ginés, que cuando dio su exponencia en el Senado, dijo que era un fenómeno, ese fenómeno. Entonces, yo quisiera que el muchacho, el filósofo que nos invitó a este debate, me explique que es un fenómeno. Esto es una locura. A la luz de las barbaridades que ha hecho manejando esta crisis sanitaria, no me sorprende ya nada de lo que ha dicho. O sea, ella nos anticipó que era un bruto, era una bestia, y ahora, bueno... Lo que pasa, Elizabeth, Marta, acá vamos a coincidir que hay una utilización del manejo del lenguaje en un relato enmarcado, literalmente, y hay una utilización y una construcción a partir del lenguaje. Porque así como el género es una construcción social, también construimos cuando yo me siento despenalizado frente a un acto que en realidad, en términos jurídicos, lejos de ser una interrupción voluntaria, es un homicidio agravado por situación de vínculo. O sea, volvamos al derecho penal. Esto es un homicidio agravado, porque la madre está cometiendo un homicidio, porque esto lo sabemos perfectamente, Elizabeth, es una figura de homicidio agravado por una cuestión de vínculo, ¿sí? O sea, es peor todavía. Terrible. Entonces, cuando hablamos de esta situación, y como dijimos, la palabrita de interrupción, digamos, interrumpir significa que después algo va a continuar. Pero acá la palabra interrupción está utilizada para cosificar, para separar eso que para ellos es un conjunto de células o algo que está ahí en formación, o sea, por el hecho de no es una persona. Entonces, ¿qué pasa? Todo el debate es en torno a la mujer.
digamos, y el ausente con aviso de todo esto es aquella persona que no tiene ni voz ni voto, que por el hecho de que no nació o que no habla, directamente se la estigmatiza, se la cosifica, y se habla sobre el cuerpo de la mujer. El famoso yo decido está vinculado a este fenómeno de, justamente hablando del fenómeno del feminismo, de cómo empoderar a la mujer, donde se le ha dado las herramientas que literalmente se llenan las calles, se llenan de políticas públicas, disfrazadas bajo lo que es políticas de reproducción sexual. O sea, yo tengo derecho a gozar de esa política, tengo derecho a planificar mi familia, porque esto está en líneas de lo que es la planificación, y de fondo hay un mapa geopolítico que no se está barajando, porque esto es más grave. Y recién ustedes estaban mencionando el tema de la situación socioeconómica. Si nosotros observamos las estadísticas, las mujeres que realmente practican este tipo de aborto son la gente más pudiente. O sea, porque si hacemos una estadística, se han reflejado que vamos a los sectores de menores recursos y arriba del 80% está a favor de continuar con el proceso de gestación. Te estoy hablando de gente que vive en villas. O sea, la gente que vive en una villa miseria, yo estuve hace poco en una villa consultando este tema, pues yo lo consulté. Hablé con las mujeres y ¿saben lo que me dijeron? Son mujeres que tienen 10, 14 hijos. Le dije, bueno, ¿qué pasa? Van, intentan. No, me dijeron, para nada. La criatura nace y nosotros, no me dijeron así, nosotros la criatura la tenemos. O sea, una persona que tiene poco recurso económico continúa poniendo, no, dice, es un hijo, me dijo así, es un hijo, es mi hijo, me dijo. Así me dijo. Mira, me gustaría sumarte esto. Tremendo. Esta experiencia que tuve, que estuve hace poquito presentando el libro en Jujuy y en Salta. Y anduve por la quebrada, con las mujeres collas que te venden sus artesanías, mujeres sumamente humildes que viven de lo que hacen. Son personas muy humildes, ¿no es cierto? Y te digo, hice videos diciéndome que ni a los perros ellas que hacen eso. Pero esto dicho por las mujeres, las collas, que viven ahí, con todas sus vestimentas tradicionales, que no saben que no se dedican a nada de la modernidad, sino que viven exactamente natural, muy por eso viste con la naturaleza. Y sí, ninguna me dijo que estaban a favor. Exactamente. Ninguna, Por eso, viste, cuando se trabajó como este último año, digamos, en el tiempo de pandemia, cuando se debatió otra vez en diputados y en senadores, sacamos, que finalmente se aprobó esta ley de aborto, sacamos este hashtag la mayoría celeste. No hay duda. La mayoría celeste. Ahora, estamos, digamos, los que tienen el poder, los legisladores, los diputados, los que gobiernan, los que tienen el poder, están gobernando a una mayoría celeste que piensa diferente. Sí. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo se hace ese cambio? Claro. ¿Entendés? Sí, porque, por ejemplo, que eso se lo dejo a ustedes, ¿viste? Yo estoy acá militando en la calle, sí a la vida. Pero a lo que voy es a que estamos necesitando, yo personalmente, y sé que muchas mujeres, muchísimas mujeres y hombres que valoran la vida y la familia, gente de valores nacionales, de valores tradicionales argentinos, como hemos sido criados, estamos necesitando como agua concejales, legisladores, diputados, senadores, que realmente estén gobernando y trabajando con políticas públicas que tengan que ver con la necesidad y con el pensamiento de la mayoría celeste y que no estén gobernando para intereses o bajadas de conveniencia o bajadas internacionales. Mira, tenés razón, Marta. Y esto también, Elizabeth, vos me decís la Constitución, vos me decís, pero yo te digo la verdad, yo tengo pánico porque esta gente va a cambiar todo. Va a cambiar el Código Civil, va a cambiar la Constitución Nacional. O sea, si uno deja, yo me pongo como loca, porque si uno deja que esto siga avanzando, realmente estamos en un lugar de indefensión absoluto. Totalmente. Estamos necesitando de alguna manera, por eso a nivel personal yo le pido también a la gente que nos está escuchando y que participe, que pueda participar en el chat, cómo ellos se sienten y cómo están
enfrentando esta arremetida a nivel de todas las políticas públicas, a nivel de la enseñanza en la secundaria, en la escuela, en las universidades, y a nivel también de los comunicadores sociales, de la televisión, de las propagandas. Entonces, realmente estamos necesitando gente que se meta en política, en gobierno, en las universidades, profesores, comenzar a realizar, no sé, diplomaturas de formación docente y que nosotros seamos los profes, porque si no esto se está degenerando. Totalmente. Marta, ¿sabes qué, Gretel? Yo estaba anotando recién 4 palabritas y me gustaría que toquemos estos 4 temas. Miren, un tema es que un poco vos lo empezaste a mencionar, Gretel, que es el tema de la utilización de las palabras. Y les quería decir a todos los que puedan, si no quieren leer el libro, pero vean la película 1984 de George Orwell. Sí. Y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Les digo, en esa película ustedes van a poder ver, los que leen el libro, es un deleite, realmente es un deleite. Ustedes van a ver como ya Orwell nos explicaba o mostraba cómo la modificación de los términos es algo sumamente importante en cualquier ingeniería social. De hecho, acá en Argentina, y yo lo reflejé en el libro, un capítulo entero donde le dedico al sistema de ventanas de Overton, que es ese sistema por el cual de a poquito van introduciendo esos conceptos que eran totalmente inaceptables en nuestra sociedad, como si nos pusiéramos a hablar de canibalismo, que es algo que hoy es totalmente inaceptable. Bueno, para nosotros, para la Argentina, hasta hace muy poco, hablar de aborto era hablar de muerte, era hablar de algo inaceptable, era hablar de algo que la mujer no tenía que llegar nunca, era algo que había que evitarlo. Bueno, de repente tenemos una ley que lo ha legalizado. Y esto se hizo a través de un sistema de ventas, no es casual. A nosotros, como ustedes saben, nos han puesto toda la parafernalia mediática a militar a favor del aborto, todos los movimientos feministas militando a favor del aborto, todos los medios de comunicación empezando a encontrar en nosotros el enemigo. Tenemos, como vos sabes bien, Martita, algunos pastores que lo han agredido muy fuerte, les han dicho cosas terribles, bueno, a mí también me han dicho cualquier tipo de cosa, pero, digamos, han hecho bien el juego de instaurar a que nosotros somos los antiderechos y demás, cuando en realidad sabemos que es totalmente la contraria. Entonces, eso es lo primero, atención con esto, porque esto también forma parte de una agenda, Marta. Sí. Esta agenda estamos viendo ahora que están tratando de imponer la eutanasia. Sabemos que se están introduciendo políticas muy fuertes y hay muchos movimientos que están avalando la pedofilia. Lo digo con todas las letras. Acá hay una agenda muy perversa. El aborto es solo una parte. No nos tenemos que olvidar de todos los demás actores porque los pro vida tenemos que ampliar nuestros conceptos, chicas. Totalmente. No es el niño por nacer. Suicidio asistido, ¿no? Sedación asistida, y tenemos la cultura de la muerte en todo su esplendor, tal cual. Exactamente. Es así. Así que bueno, no sé si ustedes piensan más o menos igual que yo en este tema. Marta, ¿vos querías agregar algo recién? Sí. No, justamente esto que dice Elizabeth es clave, ¿no es cierto? Porque justamente el aborto es la punta del iceberg. Ahora, nosotros, más allá de todo, ¿no es cierto?, digamos, cuál es el trabajo de campo, cuál es el trabajo territorial que estamos haciendo. Porque, bueno, nos juntamos acá, estamos en un Zoom, debatimos, decimos nuestras ideas, pero al mismo tiempo nosotros ya estamos trabajando en un acompañamiento a la mujer con un embarazo vulnerable. Acá lo decimos, ahí está, 0800. Porque a veces la gente, viste, otra cosa, Elizabeth, que nos ha pasado, ¿no? Porque ustedes sí, los antiderechos no hacen nada. Mirá, cuando empezamos con la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, empezamos hace 2 años. Que recién cumplimos 2 años, ahora el 6 de marzo. Cumplimos 2 añitos. Hace poquito, sí. 2 añitos. Wow. Ahora, en 2 años ya estamos en esta red nacional de toda la Argentina porque hacemos como una infografía. Después yo le voy a pedir a los que nos están mirando ahí si podemos poner en el chat www.0800vida.com.ar.
Entonces la gente se mete ahí, van a poder ver la infografía. Bueno, un equipo que está trabajando espectacular. Bueno. Pero esto te quería decir, tenemos más, en 2 años, tenemos exactamente, porque me trajo el papelito, el último, el del 31 de marzo, 409 instituciones. Mira vos. Ahora, estas 409 instituciones no es que salieron en estos 2 años. Venían trabajando de años. Es que esto viene trabajando en el acompañamiento a la mujer con diferentes tipos de situaciones. Mujeres con situaciones de violencia, mujeres con situaciones de discapacidad, mujeres con situaciones de vulnerabilidad social digamos, en situaciones de pobreza, mujeres vulnerables en temas educacionales, mujeres vulnerables en temas de relaciones, de contactos. Entonces, estas 409 instituciones no es que nacieron en estos 2 años. Claro. En estos 2 años, al contrario, nos favoreció, si en algún sentido, todo este debate a decir, vamos juntos y nos unimos, ¿no? Sí. Hemos tenido registrados de las personas que mira, nació bueno, hemos tenido 515 nacimientos, Mirá 700 vos, mensajes por WhatsApp, qué 18 maravilla. casos internacionales, 56 grupos de trabajo por WhatsApp y 1.303 embarazadas acompañadas por instituciones de la red. Las que nos informan, porque no te olvides que los argentinos somos que hacemos y no somos como, viste, los suizos que llevan el 1, el 2, ¿no? Somos muy orgánicos y muy que vamos a decir algo horrible. Iba a decir, nosotros no inauguramos una canilla y sacamos una foto. No, claro. Pero, a ver, Marta, quería entonces que nos comentes a la audiencia también cuáles son entonces estos instrumentos o mecanismos que ustedes tienen disuasivos para aquella mujer que quizás inicialmente tomó la decisión de interrumpir su embarazo, de no continuar, pero quizás los conoce ustedes y les da a partir de ahí una serie de ofrecimientos de contención social, espiritual. ¿Cuáles son las herramientas a las cuales ellas acceden y de alguna manera dejan ese planeamiento de decir, bueno, interrumpo el embarazo, ¿no? Mira, por un lado hemos tratado con nuestros recursos de hacer volantes que los colocamos en las salitas, los colocamos en los hospitales, que justamente está 0800-333-1148. Y los colocamos en las paradas de los colectivos. Bueno, de estas 400 instituciones, imagínate que hay un montón de trabajo voluntariado, ¿no es cierto? Las iglesias, bueno, los colocamos. Y la mujer, si tiene con algunos mensajes claros, si te sentís sola, llamamos, si tenés alguna necesidad, llamanos, bueno, y ahí las chicas, las mujeres se van comunicando. Lo que nosotros hemos visto, saben que la red, no sé, bueno, quizás muchos no saben, la red, la fundadora de la red en sí es mi cuñada, Evelyn Rodríguez, que Eve adopta a mi sobrino ahora tiene 35 años y mi sobrino era producto de una situación de un embarazo sumamente vulnerable de una adolescente que siguió adelante con el embarazo porque su tía la acompañó y la tía le dijo, mira, dale, te acompaño. Bueno, finalmente lo dio en adopción y ahora, bueno, mi sobrino es tremendo, un pibe espectacular, un varón, un padre. Bueno, él después se reencuentra con su mamá biológica. Esta mamá biológica le dice, todos los días de mi vida pensé en vos. Entonces, desde esos testimonios, y eso no es un relato, ¿no? Dato mata relato. ¿Te acuerdas que estaba ese otro hashtag? Dato mata relato, ¿no? Entonces, desde esa realidad, desde ese dato, es que nosotros creemos que toda mujer que tiene un acompañamiento va a salir adelante y generalmente llevan a buen término su embarazo. Es interesante lo que estás mencionando, Marta, porque acá, en definitiva, además de la persona, el por nacer,
también está el papá, porque acá no se está hablando del hombre, ¿no? Y yo quiero dar un poco el lugar al hombre, porque en ningún momento se le consulta al hombre si se quiere interrumpir y el hombre es parte de esa concepción, ¿no? Entonces, ahí indudablemente cuando todo el montaje es sobre la mujer, entendemos sí la visión geopolítica de el desmembramiento de la familia. Porque esta famosa visión de la cultura del patriarcado, el enfrentamiento y el odio entre el hombre y la mujer, ha logrado en realidad perforar en lo más sagrado que tiene una sociedad, que tiene que ver con la célula básica. Esa célula básica es la familia. Entonces, cuando la mujer está cobrando un lugar medular, empoderándosela y colocándosela por encima de, y en una situación totalmente belicosa, se ha logrado con éxito esa desmembración familiar, que hoy justamente es el chivo expiatorio de todo este gran escenario, ¿no? Porque hoy hablar de familia, a ver, acá no estamos hablando del tema, pero hoy la palabra familia, ¿qué se entiende por familia? ¿No? Hoy ya existe la familia monoparental, bueno, existe esta posibilidad de que, bueno, mamá, papá, digamos, la situación de lesbianas, homosexuales. Entonces digo, la adopción, y no se le pregunta a la criatura si tiene derecho o no a ser adoptado en un hogar, que las condiciones no son iguales por más que me quiera. Entonces, ¿saben cuál es el resumen de todo esto? El hedonismo. Hay una palabra que es el hedonismo, porque se habla del hedonismo desde la perspectiva de la mujer, el hedonismo desde la pareja homosexual, el hedonismo de la pareja de lesbianas. Entonces siempre va a existir un tercero inconsulto, tenga voz o no tenga voz, sea el por nacer, sea el papá, porque aunque esté constituido no matrimonio, es el papá, ¿sí? O sea, tenemos un inconsulto, el papá, el por nacer, y la criatura que está en un hogar de tránsito esperando ser adoptada y termina en una pareja de lesbianas, en una pareja de homosexuales. Perdonen que digo así, pero quiero ser clara. Entonces, esta situación de hedonismo exacerbado llegó a un proceso de individuación de manera tal que esta cultura de la singularidad va cobrando peso, donde ya no existe la noción de lo comunitario, lo colectivo. Y lo más sagrado para justamente transmitir valores es la familia, ¿no? Ni hablar ahora del sistema educativo, porque si tenemos que hablar del sistema educativo, se ha robado la patria potestad a los padres a la hora de impartir una educación en el sistema público. Digo, yo me formé en el sistema público, soy orgullosa de la UBA, soy egresada de Carlos Pellegrini, y quise volver, les comento, que hace un par de años, yo quise volver, me junté con el rector, les comento, me junté con el rector para decir, bueno, quiero devolverle al Pele lo que el Pele me dio. Digo, bueno, me anoto para ser profe de sociología, porque yo soy socióloga también. Y bueno, lo más bien, me dijeron que por tu currículum, Gretel, venite. Me dice, venite al patio que te mostramos los cambios que hay, porque hacía años que yo había egresado. Cuando voy al patio, así como entré, me fui del colegio. Las chicas, si es por poca ropa, directamente yo les puedo decir cómo van vestidas las chicas, todo empapelado de color verde, una cosa que yo creo que hasta el docente no se concentra para dar clase. Digo, me parece que hay cuestiones donde se han roto límites y ni hablar sobre una currícula que ya viene preestablecida, porque digo, ¿qué contenido, bajo qué arista sociológica vas a impartir contenido? Lo que hablábamos recién, Marta, vos hablaste de que necesitábamos legisladores, pero también educadores. Sí, porque el sistema educativo también está inficcionado. Uno egrese del sistema público hoy y la formación tiene un tinte ideológico pesado. Entonces, si vos pensás distinto, te cuento, vos pensás distinto y vos quizás no aprobás la materia, porque si vos no incorporás el lenguaje inclusivo en la redacción de una tesis, no sé si te van a dar el título. La tesis quizás no la tenés. Ojo que esto está pasando en el secundario también. No es nada más un problema del universitario. Los chicos del secundario más de una vez se debaten en qué ponemos en esta monografía para que no me bochen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es una cosa, o sea, están tratando de tener de instaurar el pensamiento único, el no pensamiento, porque el pensamiento único sin debate no es pensamiento, definitivamente. Y quería agregarte con respecto al papá, que estabas hablando que verdaderamente se invisibiliza, igual que se lo invisibiliza al niño por nacer, el padre es la segunda víctima, por supuesto, como dijo Marta antes, la familia es víctima, o sea, la mujer no es la única víctima del aborto, el niño, la mujer, el padre, la familia y la sociedad toda se ve fracturada con estas decisiones que parece que no afectan a la sociedad, pero afectan mucho a la sociedad también. En este caso, les quería comentar, ustedes saben del caso del Papa Sanjuanino, Franco, que está luchando porque la mamá de su hijo, embarazada de 12 semanas, pidió que le hagan un aborto y él está pidiendo ante la justicia que por favor ella lo tenga y se lo entregue, que nunca la va a molestar,
que nunca le va a pedir nada y que él le va a dar una vida y un porvenir. Fíjense ustedes, como no hay ley injusta que pueda tapar la realidad y la vida humana. No, es totalmente inocultable. Bueno, ¿sabés cómo? Eso ¿sabés cómo? Eso legalmente, sí. Elizabeth, eso legalmente es apropiación de menores. Es una apropiación porque es un menor, es una figura de apropiación. Claro. O sea, lo veas de donde lo veas, y si uno ve desde la definición, lejos de estar viviendo hoy en un Estado de Derecho, nosotros estamos en una especie de gobierno de facto, porque digo, tenemos la Constitución, digo, uno supuestamente, a ver, uno cómo sale a la calle, o salís desnudo o salís vestido. ¿Cómo salís vestido? Yo salgo vestido de la Carta Magna, porque hoy a mí te cuento, a mí me detienen y yo pido por la defensa de mis garantías constitucionales, por supuesto, porque no hay un debido proceso, ¿no? En materia penal no hay un debido proceso, a mí no me pueden detener ilegalmente, ¿sí? No. Me tienen que someter a, bueno, acá pasó lo mismo. Entonces, aparte no estamos en estado de sitio. Bueno, exacto, pero acá pareciera que estamos viviendo en un gobierno de facto, porque si están las leyes, están literalmente pintadas, y cuando llega el momento, para colmo, por eso es lo que yo no llego a comprender, ¿cómo puede ser que el Parlamento se preste? ¿Cómo puede ser que la Cámara de Diputados de la Nación, los senadores, digo, un debate que había tenido media sanción positiva en diputados, había sido rebotada en Senado, ¿cómo pudo haber cambiado de golpe un voto? Digo, en el medio, ¿hubo elecciones? No hubo nada, o sea, no hubo cambio, indudablemente hay intereses espurios de por medio, donde ya no solamente se está, digamos, en una connivencia entre el Ejecutivo de turno, ya no tenemos ni Parlamento independiente. ¿Me explico? Entonces, ahí sí, cuando recién decía Marta, la mayoría celeste, se está gobernando a espaldas del pueblo. Entonces, ¿cuáles son las acciones que nosotros tenemos que tomar para poner freno a esto? Que literalmente la palabra es la mayoría. O sea, no somos la minoría, somos la mayoría. Sí, tal cual. Exactamente. Le quería preguntar a Marta, porque ella trabaja mucho con médicos. Yo sé que estás muy vinculada por lo que hacen a través de la red del 0800. Y ya sabemos el caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra, ¿no? Que fue condenado por no hacer un aborto. Y quería preguntarte tu percepción acerca de si hubo un cambio a partir de la ley, si hubo un antes y un después en los médicos. ¿Por qué? Porque yo veía como que estaban un poco relajados. Hablo de los médicos que no tienen una definición muy clara en el tema, pero que íntimamente dicen, yo no quiero hacer abortos, pero que no fueron a presentar su objeción de conciencia. ¿Vos notaste un cambio ahora como que hubo muchos más médicos que se presentaron o...? Mira, sí, yo creo que hubo como un despertar, ¿no? Sí. Es decir, que, a ver, ¿qué pasa? Estamos también como en un quiebre cultural en este tiempo. Por ejemplo, la gente de mi edad, nosotros crecimos con un respeto, ¿viste? Con un respeto a un diputado nacional, era como wow, ¿viste? O sea, crecimos con un respeto a un senador. ¿Qué pasa? En este tiempo donde se está dando este cambio cultural tan fuerte, donde te das cuenta que hay esta ya falta de confianza, esta falta de credibilidad, donde se ha perdido todo este respeto y todo, yo creo que también la ciudadanía se ha dado cuenta que tiene que salir en cierta manera a luchar por sus derechos. Entonces, un médico estaba tranquilo, relajado, ¿me entendés? Con su título, había estudiado, había rendido, tenía y había jurado para salvar la vida, y estaba tranquilo. Y ver toda esta batería, digamos, de relatos, de toda esta cultura de la muerte, y que justamente todas estas políticas públicas también y estas leyes afectan justamente al médico, ¿no es cierto? Porque él es el que en última tiene que efectuar ese aborto, el última tiene que efectuar esa eutanasia. Entonces hubo un despertar en los médicos, un tema de tener más capacitación en cuanto a lo que es la objeción de conciencia, pero te digo la verdad, creo que no basta. No, coincido. Creo que nosotros, digamos, como nosotros decimos algunos movimientos pro vida o ciudadanos que estamos a favor de la vida y la familia y los valores,
tenemos que seguir levantando la voz, tenemos que seguir, cuando vamos a una consulta, las mujeres que nos están mirando, si vas a una consulta a tu obstetra, preguntale, ¿y vos cómo sos objetora de conciencia? Y preguntale, porque acá necesitamos que que cada ciudadano se transforme en un defensor de sus derechos y en un promotor, en un promotor de salud. Porque vos fíjate que una de las cosas, ¿no? La micromilitancia, exactamente, que siempre hablo de la y ahí hay que estar, hablar con nuestros parientes. Quiero agregar simplemente chiquitito, estaban hablando recién del juramento hipocrático. También. Fíjense, esto es conocido como la Declaración de Ginebra, que fue adoptado por la Asociación Médica Mundial en el 48. Dice, que es un juramento que realizan los médicos, dice: dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes, respetar la autonomía y la dignidad de mis pacientes y velar con el máximo respeto por la vida humana. O sea, acá lo que se está debatiendo, si yo, digamos, como médico, presto este juramento y están invadiendo mi libertad de conciencia, y digamos, es una cuestión de que el médico se puede amparar en la objeción de conciencia, pero digo, se está invadiendo el fuero personalísimo, el fuero íntimo de la persona, es aquel médico que dejó su vida, porque el médico, vamos a convenir en esto, el abogado, por supuesto, tiene una profesión delicada, pero el médico, tiene la vida en nuestras manos, porque uno se entrega ahí al quirófano, ¿viste? Te ponen anestesia y sonaste, digamos, no sabes cómo salir de ahí. En el sentido, entregás, confías en el profesional, muy bien. Entonces, si estamos diciendo que presta este juramento, ¿no? Velar con el máximo respeto por la vida humana, acá se está poniendo en tela de juicio, ¿qué es la vida? Porque ya directamente se están llevando puesto ese juramento, ¿no? Es algo más de fondo. Y si ya estamos poniendo en juicio, digamos, en tela, digamos, de discusión la vida, es como que ya no es creíble el sistema político. Ya los políticos no hay creencia hacia el sistema, la política, porque no son capaces los políticos de velar por nuestra vida, y porque le exigen a un médico practicar un aborto, y va en contra de su juramento hipocrático, y después se dividen las aguas entre aquellos que practican o no un aborto. Esto es lo que está sucediendo, es aberrante, ¿no? Horrible. Mira, Gretel y Marta. No, sí, perdón. Estoy pensando. No, es que uno va pensando tantas cosas. Marta, estaba pensando que hay mucha gente que está un poco decepcionada y un poco diciendo, bueno, perdimos y no se puede hacer más nada. Un poco lo que vos decías recién, que no es suficiente. Nunca lo que hacemos es suficiente. Pero quería transmitirles que últimamente, no sé qué me pasa, que lo estoy contando permanentemente, una anécdota de dos patriotas argentinos que fueron Pueyrredón y San Martín, y Pueyrredón le dice, mire general, le voy a mandar lo que tengo, unas bayonetas, le voy a mandar un poco de tela para que se hagan los uniformes, le voy a mandar unos burros, pero no me pida más nada porque lo que usted quiere hacer es imposible. Imposible. ¿Y sabe lo que le dijo San Martín? Le dice, general Pueyrredón, mire, le voy a aceptar las bayonetas, los burros y le voy a aceptar la tela. Pero sabe una cosa, yo sé que lo que quiero hacer es absolutamente imposible, pero es también absolutamente imprescindible que lo hagamos. No podemos bajar la voz, no podemos dejar de pedir por la vida del niño por nacer, ni aún vencidos como nos han derrotado en esto, que es solo una batalla. La defensa de la vida es algo que tiene que guiarnos permanentemente, pero porque es una tradición argentina, es algo que tiene que ver con nuestros patriotas, tiene que ver con nuestra raigambre más profunda. Entonces nosotros como argentinos, hoy tenemos el 50% de nuestros argentinos abajo de la línea de pobreza, 62% de nuestros niños pobres. O sea, estamos pasando el peor de los momentos, las libertades cercenadas, como dijo la doctora, tenés que salir con la Constitución en la mano, como dijo Gretel, estamos de acuerdo. Pero ni en ese lugar horrible y oscuro en el que estamos, tenemos que dejar de pelear, porque si no, directamente, tenemos que entender exactamente que todo. Entonces, la pelea no termina y la micromilitancia es re importante. Yo les digo, hagan videos, escriban libros, salgan a la calle con el pañuelo, o sea, no, todo suma, y un día las cosas se darán vuelta, un día entrarán mujeres como ustedes a representarnos al Congreso, a las legislaturas, podremos estar debatiendo un montón de cosas que no estemos de acuerdo, pero en eso, todos los que estemos de acuerdo, sabemos que lo primero que queremos hacer
es dar vuelta a esta ley asquerosa que nos quieren someter a todos con esto. Así que confío en la unidad de la Argentina, en este espíritu de vida, ¿no? Y no nos sintamos poca cosa, ¿viste? Porque a veces uno dice, uy, no, pero yo no soy abogada, en mi caso, ¿no? Ay, yo no soy psicóloga, ay, yo no soy abogada, ay, yo no soy médica, ay, yo no soy... Y uno a veces se subestima, y esa subestimación nos lleva a no accionar. Yo les animo a que ustedes, los que están viendo, siguiendo este vivo, se fijen en sus municipios, sus concejales, averigüen, por ahí no tenés ni idea, tenés el nombre de tu intendente y no tenés ni idea del nombre de tus concejales, no tenés ni idea de cuáles son las propuestas para tu ciudad, porque la ciudadanía hay como que descansado en eso, los argentinos vamos, votamos y a veces lamentablemente votamos por el bolsillo, porque esa es la realidad, vamos, votamos por el bolsillo y después no sabemos. Entonces tenemos que estar atentos siguiendo a nuestros concejales, si este vivo sirve para eso, para que vos te fijes en tu municipio, si estás en Cava, ¿cómo se llaman los centros de Cava? En las comunas. En las comunas. En las comunas, fíjate en tu comuna, qué es lo que andá y lleva a tu comuna el folletito de la 0800. Si no lo tenés, pedinos ahí porque te vamos a hacer llegarte. Pero el tema, justamente esto, me encantó esta palabra de la micromilitancia, ¿no es cierto? De cada uno haciendo, nosotros tenemos un vivo y siempre terminamos con la frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que dice, a veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar, pero el mar no sería el mismo si no tuviera tu gota. Entonces, nuestra gotita nuestra gotita de escuchar a esta persona, nuestra gotita de llevar un folletito a la oficina, nuestra gotita de preguntarle a nuestra ginecóloga, ¿y usted qué piensa? Y usted se pronunció, y decirle, bueno, de esa manera nos pronunciamos. Acá en Ituzaingó, que es donde nosotros vivimos, ya vinieron de concejales, ayer vino otra concejal con otro grupo, creo que es que mañana viene otra diputada provincial porque quiere ver el trabajo que estamos haciendo, aparte de la 0800, dentro de acá del municipio tenemos una iniciativa que se llama Casa de la Mujer, donde estamos acompañando a las mujeres, hacemos videitos de lactancia, hacemos videitos de trabajo de preparto, hacemos videitos de apoyo a los papás. Hay tanto para hacer, y hay tantos argentinos que están queriendo... chicas, no sé, tendría tanto, pero no quiero aburrirlas. Estamos cerrando, pues ya estamos en el cierre. Bueno, agradecerles ambas por esta participación. Bueno, la verdad que hicimos un conversatorio entre las tres y fue muy dinámico, creo que fue muy rico. Agradecerles especialmente esta lucha que estamos siguiendo adelante, no claudicar. Y como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que lo último que tenemos que perder es nuestra fe. Así que aferrarnos a eso. Agradecerle a Jonathan Ramos por esta oportunidad. Este canal se requiere pensadores en todos los ámbitos, se requiere en todas desde ONGs, el ámbito también de la fe, en el ámbito de la política, en el ámbito de la filosofía, porque también la filosofía está muy ficcionada de otro pensamiento, de un trabajito muy fino de ese lado. Así que cada uno está aportando su grano de arena, agradecerles y bueno, a seguir para adelante, nunca terminamos la batalla. Elizabeth, decinos otra vez tu libro, el título de tu libro. El libro se llama El Nuevo Genocidio, que es lo que creo que básicamente... Ahí vamos a googlearlo y a buscarlo, El Nuevo Genocidio. Muchísimas gracias. Gracias, Gretel. Gracias a ustedes, bendiciones a todos.